comisión de selección del día de la fecha. El primer punto para tratar está vinculado al proyecto de acta correspondiente a la sesión del día 3 del corriente mes. Lo que estén por la aprobación, indican el voto, por favor. Bien. El punto siguiente está vinculado al informe de la presidencia. Y lo que les voy a informar es respecto a toda la actividad que desarrolló la Secretaría y la Presidencia en torno a los temas que estamos teniendo pendientes. Y que incluso se informó en el último plenario. Se llamó a concurso en los concursos 445, Juzgado Federal de Ejecución Fiscal Tributarias 3 y 4, de Cava, en el 451, Cámara Nacional de Trabajo de Capital, salas 3 y 5, 457, Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Cava, sala 3, 460, Juzgado Federal número 1 de Corrientes, 461, Cámara Nacional en lo Criminal Correccional Federal de Cava, sala 1, 2 cargos. En todos los casos, las inscripciones se llevarán a cabo entre los días 2 y 8 de febrero del 2021, y las pruebas de oposición los días 26, 19, 12, 5 de marzo y 26 de febrero, respectivamente, pandemia mediante, digamos. Se hicieron las publicaciones reglamentarias en el boletín oficial los días 11, 14 y 15 de diciembre, y hoy, 15 de diciembre, en los diarios de circulación nacional y local, en internet, en medios de comunicación audiovisuales nacionales y locales. Se comunicó a los colegios públicos de abogados del país, a las universidades nacionales, a las asociaciones de magistrados y abogados nacionales y provinciales. Conforme lo establece el artículo 3 de nuestro reglamento, se le envió copia escaneada de todos los actuados en los expedientes referido a esta etapa de la integración de jurados a los correos oficiales de las vocalías de los señores consejeros para su conocimiento. Asimismo, y tal como aprobamos en reunión de consejeros del 19 de noviembre, los jurados sorteados como suplente en estos 5 concursos ingresan nuevamente al bolillero. Los titulares quedarán fuera hasta tanto entreguen el informe de calificaciones, salvo que resulte necesario reiniciar el bolillero porque se agotó la lista para esa categoría y especialidad. Por otra parte, acabamos de terminar la integración de los jurados sorteados en los siguientes concursos. Concurso 446, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 3 y 14 de Cava, 447, Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 1 de San Justo, 450, Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal 6 y 11 de Cava, 453, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, 455, Cámara Federal de General Roca, 459, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Estamos proyectando los llamados, cuya inscripción se haría el 17 al 23 de febrero de 2021. Se van a hacer las publicaciones exigidas, tanto nacionales como locales, entre el 28 y el 30 de diciembre próximo, y vamos a enviar a las vocalías las copias escaneadas de todo lo actuado. Por otra parte, y finalmente, ya se realizaron todos los exámenes psicotécnicos en el concurso 430, Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 10 de Cava, por lo que cuando la subcomisión de la doctora Sile y el doctor Recondo lo estime oportuno, se podrá fijar fecha para convocar a la entrevista personal a los 12 postulantes citados. Estamos trabajando, le pedí a la Dirección de Informática, en la elaboración de un tablero de seguimiento de los concursos, de manera tal que todos los trámites atinentes a los concursos podamos tenerlo en una suerte de tablero que nos posibilite la visualización tanto a los consejeros como al público general, aportando en la transparencia y en la debida información a la sociedad. Vamos a ver si el año que viene lo podemos poner en funcionamiento.
Está muy bien, una buena iniciativa eso. Esto es lo que tengo para informar como presidente. Le voy a pedir ahora el informe de la Secretaría sobre los asuntos entrados. Nada que informar, señora presidenta, todo circuló con la convocatoria. Bien. Buen día, doctor Lugones. Creo que lo estoy saludando en nombre de todos los consejeros que estábamos preocupados por su tardanza, usted que es tan puntual. No está ahora. Ahora no está, se conectó y se volvió a desconectar. Entonces lo que está teniendo es un problema de comunicación, porque lo vi entrar hace ya bastante tiempo. Sí. Bueno, en el punto 4 del orden del día tenemos el sorteo de las subcomisiones que van a intervenir en el análisis de las impugnaciones de los concursos 423, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de Familia, número 9, 25 y 77 de Cava, 424, Tribunal en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro, y 434, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco. El pasado viernes 4 de diciembre finalizó el plazo para plantear las impugnaciones en los concursos 423, 424 y 434, por lo que debemos proceder al sorteo de las subcomisiones. ¿Quiere tomar la posta, secretaria, a los efectos de explicar cómo vamos a hacer los sorteos? Sí, señora presidenta. En el concurso 423, la calificación de antecedentes la hizo el doctor Ustarroz. Por lo tanto, no debe participar en este sorteo la subcomisión A, que está compuesta por el doctor Culota y el doctor Ustarroz. Al bolillero deberían ir las bolillas 2 de la subcomisión B, doctor Recondo y Siley, la bolilla 3 de la subcomisión C, doctora Camaño y doctor Molea, y la bolilla 4 de la subcomisión D, compuesta por el doctor Lugones y el doctor Tonelli. Deberíamos sortear entonces entre la bolilla 2, 3 y 4. ¿Quiere que procedamos al sorteo mientras...? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a incorporar al bolillero la bolilla 2. La bolilla 3. Y la bolilla 4. Salió sorteada la bolilla 4. ¿Se ve? Subcomisión del doctor Lugones y el doctor Tonelli. Concurso Sí. 423. 423. Seguimos con el concurso 424. Aquí los antecedentes los realizó el doctor Culota, por lo tanto no debe participar la subcomisión A, integrada por el doctor Culota y Ustarroz, y debemos quitar del bolillero la bolilla 4 que recién salió, que pertenece a la subcomisión de los doctores Lugones y Tonelli. Por lo tanto, al bolillero va a ingresar la bolilla 2 y la 3. En el 423 recibimos 18 impugnaciones en el concurso anterior. Bolilla 2. Qué suerte que nos tocó. Bolilla 3. En este concurso hay 3 impugnaciones. Bolilla 2. Entonces el concurso 424 resulta adjudicado, o por sorteo, a la subcomisión B, compuesta por el doctor Recondo y la doctora Siley. Por lo tanto, en el concurso 434, queda la que los 3. antecedentes
lo realizó el doctor Culota, no va a participar esa subcomisión, es decir, la bolilla 1, la bolilla 2 y la bolilla 4 tampoco, porque recién salieron sorteadas. Por lo tanto, el concurso 434 corresponde la adjudicación a la subcomisión C, compuesta por la doctora Camaño y el doctor Molea, que correspondería a la bolilla 3. Entonces, el 423 resultó adjudicada a la subcomisión D, Lugones Tonelli. El 424 a la subcomisión 2, o sea, la B, doctor Recondo y Siley, y el concurso 434 a la subcomisión C, compuesta por la doctora Camaño y el doctor Molea. Eso es todo, señora presidenta. Bien, muchas gracias, secretaria. Este último concurso tiene 11 impugnaciones. Bueno, tenemos para tratar el punto 5, que es el tratamiento de la presentación efectuada por el doctor Eduardo Guillermo Fara y los proyectos de dictámenes elaborados por los consejeros Diego Molea y Pablo Tonelli. Si quieren les paso la palabra o también puedo directamente explicar sintéticamente qué propone cada uno de los consejeros. El doctor Molea en su proyecto propicia hacer lugar al pedido formulado por el doctor Eduardo Guillermo Fara a fin de que se disponga su reintegro a la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal de la Capital, Sala 2. En consecuencia, sugiere remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional para la continuidad del trámite respectivo. El doctor Tonelli, en tanto, propone desestimar el pedido de nuevo traslado formulado por el doctor Fara. Considera entre su fundamento que el único motivo o condición admisible que puede existir para que un magistrado trasladado pueda o deba volver a su cargo de origen es la conclusión del concurso y consiguiente acto federal complejo de designación regular para la cobertura de la vacante de destino. Propone también remitir las actuaciones a la Comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo a fin de deslindar el desempeño y las eventuales responsabilidades disciplinarias. ¿Quiere hacer uso de la palabra, doctor Tonelli? Gracias, presidenta. Sin perjuicio de la corrección de la síntesis que acaba de hacer, quisiera ampliar un poco los fundamentos de mi dictamen. La razón fundamental por la cual propicio no hacer lugar al pedido del doctor Fara radica en la sentencia dictada por la Corte Suprema en el caso Bertuzzi, que todos conocemos. En esa sentencia, la Corte Suprema, de manera muy concreta y expresa y categórica, resolvió que los jueces trasladados no deben volver a sus lugares de origen y que deben permanecer en los cargos a los que han sido trasladados hasta tanto esos cargos sean ocupados por un nuevo magistrado designado luego del correspondiente concurso, la intervención del Poder Ejecutivo y del Senado. Pero categóricamente dijo que hasta tanto ello no ocurra, los jueces trasladados deben permanecer en sus lugares. A lo cual también se agrega el hecho de que la Corte, en la misma sentencia, nos instó, es decir, le transmitió una directiva al Consejo de la Magistratura para que no hagamos más traslados, considerando que no es el modo adecuado de designar magistrados. La Corte nos ha dado una directiva muy clara, muy precisa, de no hacer más traslados. Y lo que está pidiendo el doctor Fara es un traslado. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la Corte nos dice que no hagamos más traslados, y también dice en la misma sentencia que los magistrados trasladados deben quedar en el lugar al que han sido trasladados hasta tanto sean reemplazados por jueces designados mediante el procedimiento constitucional, la conclusión no puede ser otra más que
rechazar el pedido del doctor Fara. A lo cual se agrega una razón de conveniencia y de transparencia, que tiene que ver con el hecho de que si aceptamos que los jueces voluntariamente pueden ir de un juzgado a otro cada vez que se les da la gana, entonces me parece que estamos muy cerca de una gran arbitrariedad, cual sería la de ubicar a los magistrados en un lugar o en otro, según los temas que tengan que resolver, según las causas que tengan que decidir, y de acuerdo con la voluntad del propio juez. Y no me parece que eso sea ni adecuado, ni razonable, ni mucho menos se corresponda con la decisión de la Corte Suprema en el caso Bertuzzi. Por estas razones es que propicio desestimar el pedido del doctor Fara. Y en cuanto al pase a la Comisión de Disciplina, abundo un poco en el motivo, y es que el doctor Fara, en su presentación ante el Senado, a la cual se ha remitido en su presentación ante el Consejo, hace una denuncia de algo que aparentemente constituye un delito, que serían las presiones que él sufrió para ser trasladado o no ser trasladado o no sé qué cosa. Y está también claro que él, como funcionario público, tiene la obligación, si se entera de la comisión, si tiene noticias de la comisión de un delito, de denunciarlo, y mucho más si el delito se comete en perjuicio de él. Como esa denuncia nunca se produjo, podría ocurrir que el juez Fara haya incurrido en una violación al Código Penal, lo que a su vez implica incurrir en mal desempeño. Por eso propicio que se dé traslado de las actuaciones a la Comisión de Acusación y Disciplina para que analice el tema. Estas son sintéticamente expuestas las razones de mi dictamen. Gracias, Presidenta. Gracias, doctor Tonelli. Doctor Molea tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Más allá del enorme respeto intelectual que le tengo al doctor Tonelli, y él lo sabe, en esto pensamos distinto o hacemos una interpretación distinta. Y para comenzar, voy a intentar ser sintético también como lo fue él. Quiero hacer un pequeño análisis de que esto no es algo que salió de la nada, sino de una discusión que se dio en este cuerpo desde comienzo de año, cuando, luego de una presentación del consejero del Ejecutivo, hicimos un análisis sobre los distintos traslados que hubo en este cuerpo. Y sobre eso detectamos 10 casos donde eran traslados que nosotros llamábamos no horizontales. Ante eso se hizo una presentación al Ejecutivo, siempre planteamos que hay un solo mecanismo para designar magistrados, como así lo establece el artículo 99, inciso 4 de nuestra Constitución Nacional. Sobre todo esto hubo una presentación judicial de algunos magistrados. En el caso que nos trae hoy fueron los doctores Brule y Bertuzzi. Esto culminó, como todos sabemos, en un fallo de la Corte, donde nosotros hicimos una argumentación planteando que los traslados no eran definitivos. Sobre eso un poco abundó nuestro planteo en su momento, y es sobre lo que continuamos haciendo hincapié, sobre los traslados no horizontales. Ante esto, lo que encontramos en el fallo Bertuzzi de la Corte es que sostiene el mismo criterio, que fue el criterio que también sostuvo en la acordada 4 del 2018, que los traslados no son permanentes o definitivos, sino que son transitorios. Ante eso, nos encontramos con un caso, el del doctor Fara, que concursó en el concurso 173, que en el 2018, este cuerpo, luego del proceso que establece la Constitución Nacional, quedó en una terna, cumplió desde el inicio con lo que manda la Constitución. Luego de esa terna
el Ejecutivo elevó, eran 2 cargos de Cámara para Sala 2, en este caso de la Cámara Penal de Capital Federal, y con el decreto 1319 del 2008, luego del acuerdo del Senado, el decreto 1319 del 2008, sí, se determina que el doctor Eduardo Fara va a cumplir funciones en la Sala 2 de la Cámara Penal de Capital Federal. Aquí sí se culmina con el acto federal complejo, con lo cual se convierte en juez natural y tiene la estabilidad que nosotros siempre planteamos para ocupar el cargo que correspondía. Luego de eso, en el año 2018, y por distintas razones, como se han planteado, al doctor Fara lo trasladan primero a un juzgado penal económico y luego a un tribunal oral en la ciudad de San Martín. Luego de esto, pasaron cosas. ¿Qué pasó? Por un lado hubo un planteo del Consejo de la Magistratura sobre si eran permanentes o no estos concursos, y también el fallo de la Corte en el caso Bertuzzi. Hay que sostienen la Corte que son temporales, que deben volver a su lugar de origen. ¿Y qué les da? Que son temporales. Termino y después contestas, Pablo. Dale. Entonces, ¿qué plantea la Corte claramente? Que hay un límite temporal máximo que le da una garantía a los jueces. ¿Qué garantía? La de poder presentarse al concurso del cargo en el que hoy están cumpliendo. Pero esa garantía es temporal y es máxima. Ahora, aquí nos encontramos con un caso de un magistrado que dice, más allá de esa garantía, yo no me voy a presentar en el cargo nuevo, por lo cual pido que me reintegren. Ahora, nunca podemos hablar de un nuevo traslado cuando claramente la Corte planteó que el traslado no es definitivo para un cargo en el que no concursó. Ahora, si se va a reintegrar en el cargo de juez de la Sala 2 de la Cámara Federal Penal de Capital Federal, para el cual lo impuso el decreto 1319, ese es su cargo original, con lo cual no es un nuevo traslado, es un reintegro, no se lo podría volver a trasladar. Entonces, aquí la discusión que se da es sobre si hay que esperar para que un magistrado se reintegre a su lugar de origen luego de terminado el concurso o se puede hacer antes. Y sobre esto, lo que creo que es muy claro, es que la garantía para ocupar en ese cargo que le da la Corte es hasta que se sustancie el concurso por si ello se quiere presentar. Como en este caso el doctor Fara ya plantea que no se va a presentar, hasta por una cuestión de economía procesal, correspondería que vuelva al lugar para el que concursó, para el que es juez natural y para el cual cumplió con lo que plantea la Constitución Nacional como único mecanismo para designar magistrados con la estabilidad que corresponde. Por lo cual, yo hasta creo que es más digno lo del doctor Fara. ¿Qué le está planteando? Yo pensé que podía estar en otro lugar. La Corte plantea que no es definitivo, que voy a tener que volver, no me voy a presentar a un concurso, vuelvo ahora. Y no está forzando una situación, ni planteando algo caprichoso, ni yendo de un lugar al otro. ¿Qué nos está diciendo el doctor Fara? Señores, Consejo de la Magistratura, arbitren los mecanismos necesarios para que yo retome el lugar original, porque no me voy a presentar a concursar. No está planteando algo caprichoso de volver a su lugar. Nos está pidiendo a nosotros que nosotros arbitremos los mecanismos para que vuelva. Y ante eso es que yo presento un proyecto que por supuesto es perfectible y modificable. He hablado con algunos consejeros que hasta planteaban modificar alguna cuestión y por supuesto estoy de acuerdo. Lo que sí sostengo es que este es un reintegro, que no podemos sostener
que es un nuevo traslado porque él concursó. Si hubiera sido definitivo su traslado, ahí sí podríamos analizar o discutir sobre que este fuera un nuevo traslado. Pero al ser ese traslado no definitivo, me parece que lo que es un reintegro al lugar original y para el que concursó. Con lo cual, tenemos que arbitrar los medios para que vuelva a su lugar original sin cumplir, porque él mismo lo plantea, y vuelvo a insistir, la garantía se la da al magistrado con un tiempo máximo, que en este caso el doctor Fara está planteando que no lo quiere cumplimentar porque quiere volver a su lugar de origen. Hasta por una cuestión, reitero, de economía procesal, corresponde que nosotros arbitremos los medios y elevemos al Ejecutivo para que el doctor Fara, luego del fallo de la Corte, vuelva al lugar para el que concursó y tuvo decreto en el año 2008. Gracias. Sí. Sí, doctor Tonelli. Mire, quiero formular dos precisiones para de alguna manera responder a lo que ha dicho el consejero Molea, a quien yo también le tengo mucho respeto, pero disiento con él. En primer lugar, hay que recordar y tener presente que esa decisión del Consejo de la Magistratura a la que aludió el consejero Molea, que originariamente impulsó el consejero Ustarros, es la que precisamente la Corte anuló y declaró inconstitucional. De modo que, como fundamento de una decisión, no me parece adecuado apoyarse en una decisión del Consejo que fue anulada y declarada inconstitucional por la Corte. Y en segundo lugar, el hecho de que los traslados no sean definitivos o permanentes no significa que los magistrados trasladados puedan volver o renunciar a ese traslado cuando les dé la gana, de ninguna manera. Y en ese sentido quiero leer un párrafo de la sentencia de la Corte. Es el punto 8 de las conclusiones del fallo de Bertuzzi, que textualmente dice: hasta tanto se dirima la cobertura de los cargos vacantes de acuerdo al procedimiento constitucional, los jueces trasladados permanecerán, lo dice en términos imperativos, permanecerán en sus funciones y gozarán de la garantía constitucional de inamovilidad. Y a renglón seguido agrega la Corte: no deben volver a sus tribunales de origen. Repito, no deben volver a sus tribunales de origen, por cuanto los traslados a los cargos que ocupan son legítimos como tales. Está clarísimo, no sé cómo de este párrafo de la sentencia de la Corte, que es una conclusión, no es ni siquiera un considerando, es una conclusión, la conclusión número 8 del fallo. No sé cómo, cuando la Corte dice que no deben volver, que tienen que permanecer en sus cargos hasta que se sustancie el concurso, es posible concluir exactamente lo contrario. En definitiva, este es el fundamento del dictamen, la sentencia de la Corte. Gracias, presidenta. Gracias, doctor Tonelli. Doctor Ustarros. Gracias, presidenta. Bueno, estamos en oportunidad de tratar una primera consecuencia de algo que discutimos en el seno del Consejo durante todo el año, de algo que venía discutiéndose también entre consejeros desde hace bastante más tiempo que este año. Y la verdad es que a la luz del fallo de la Corte, entiendo que de la lectura, parafraseando literalmente ese párrafo, pueda surgir una conclusión como la que arriba el doctor Tonelli, y también respetando y no coincidiendo mucho con su opinión. El planteo me parece que es el del doctor Molea, y es el del doctor Molea por una sencilla razón, porque este párrafo está en consideración con todo el argumento, con todo el holding para el caso de Bruglia y Bertuzzi, que precisamente su aspiración, el objeto de su amparo era nada más y nada menos que se considere definitivo su traslado a la Cámara Federal de Comodoro Pi, a la Sala 1 más precisamente, en los términos de a su entender, haber cumplido el trámite correspondiente y ese trámite le daba carácter definitivo a ese traslado.
O sea, lo que subyacía en la pretensión de los doctores Bruglia y Bertuzzi era ni más ni menos que el interés de permanecer de forma definitiva en la sala 1 de la Cámara de Pi. Entonces, este caso, que se lee a la luz del óbiter del fallo Bertuzzi, es precisamente al revés. ¿Por qué es al revés? Porque lo que queda claro es que el único mecanismo constitucional de designación de magistrados es el que está previsto en el 99, inciso 4. Entonces, tenemos un magistrado, el doctor Fara, designado en su momento por el acto federal complejo, como bien detalló el doctor Molea, en el 2008, si mal no recuerdo, en la sala 2 de la Cámara Federal de Comodoro Pi. Tenemos un largo trajinar que hace que en el 2018, por las razones que estimo son motivo de otras consideraciones, ya sea en el seno del Consejo o al arbitrio de la justicia, si es que existe alguna presentación, se pide el traslado primero al Tribunal Oral Penal Económico y después al Tribunal Oral de San Martín. Entonces, después pasa lo que pasó este año, una discusión larga y tendida, no nos vamos a volver a meter en eso. Es cierto que la Corte anuló la concepción y la disgregación que hicimos en este Consejo respecto de los 38 traslados que se produjeron después de la reforma del 94 y con el principio de ejecución de las competencias propias de este Consejo en el 99, con su primera conformación. Fueron 38, nosotros hicimos la mayoría hizo una disgregación en la cual se consideraron algunos lineales y por tanto plenamente simétricos y otros tantos 10 asimétricos, y esos consideramos que requerían un acto federal complejo. Nunca dijimos que eran permanentes, nunca. Requerían un acto federal complejo para ser considerados traslados. Ahora, lo que nunca se resolvió, y sí resolvió la Corte con claridad, es que los traslados son transitorios. Entonces, la voluntad del magistrado, sumada a que su lugar de juez natural es la sala 2 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, entiendo, al igual que el doctor Molea, que no nos pueden llevar a otra conclusión que no sea, así como en su momento se propició el traslado, no propiciar el traslado, propiciar la vuelta a su lugar de juez natural, en cumplimiento y en garantía de preservar y asegurar la condición de juez natural. El doctor Fara es juez natural de la sala 2 de la Cámara Federal de Pi. Sería, atento a la expresión concreta de que no es de su interés, participar en el concurso del Tribunal Oral de San Martín, sumado a la solicitud expresa y concreta también de que su interés es de volver al lugar al cual en su momento cumplimentó el acto federal complejo de designación en los términos del 99, inciso 4, hacer este análisis. Entiendo las discusiones que no solo esta, sino todas las que vamos a tener respecto de los alcances del fallo de la Corte. Ya lo hemos estado hablando con Pablo y con el resto de los consejeros, y creo que hoy también lo tenemos en el último punto del orden del día, pero en el caso concreto del magistrado Fara, solicitó la vuelta al lugar al cual fue por acto federal complejo designado magistrado. Me parece que la única solución viable y admisible es no hacer jugar en contra de su pretensión expresada ante este cuerpo, el órgano político del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación. Expresó muy claramente que es de su interés volver y no es de su interés concursar para el lugar al cual fue en su momento trasladado. Entonces, en los términos del holding del fallo de la Corte Bertuzzi, me parece que no cabe otra solución que hacer lugar a su pedido y propiciar, a través de la vía que corresponda, que se reintegre al lugar que oportunamente fue designado en el marco del procedimiento constitucional correspondiente. Gracias, presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, doctor Recondo. Presidenta, una cuestión colateral, pero el doctor Fara hace alusión a la Asociación de Magistrados,
que yo tuve el honor de presidir durante 3 periodos, y dice textualmente que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, a la que pertenezco desde hace muchos años, a diferencia de su histórica posición en defensa pública del respeto a la dignidad de quienes desempeñamos esta función, guardó el más absoluto silencio en relación con mi persona. Quiero aclarar que, salvo en cuestiones institucionales y no personales como es este caso, la asociación solo se pronuncia a pedido expreso de la persona que se considera perjudicada. Y es por eso que la asociación no se pronunció, porque el doctor Fara en ningún momento pidió a la asociación que se pronunciara al respecto. Quería decir esto nada más. Bien, ¿alguien más tiene alguna observación? ¿Algo para decir? Doctor Lugones, ¿usted levanta la mano? Sí, doctora. En realidad voy a limitarme a manifestar que me parece razonable los planteos, pero voy a apoyar al doctor Molea. Y bueno, como estoy hablando de esta forma tan complicada hoy, porque no me pude conectar por la computadora ni por de otra forma, sino que a través del teléfono, bueno, me reservo los argumentos que lo brindaré en el plenario el próximo jueves. Bien. Bueno, yo creo que lo que la Corte de alguna manera hizo en el caso Bertuzzi es dejar claramente aclarado, por si alguna duda ofrece el tema, qué significan y qué no significan los traslados. Y claramente lo que la Corte sostiene es que en principio está vinculado a la voluntad de aquel que solicita el traslado. Creo que eso quedó claro. Y creo que también quedó claro que es transitorio, que el poder político no puede jugar con los traslados, que el poder político no puede decidir que un juez sea trasladado para determinada cuestión. Y acá, en este país, se hizo uso y abuso del instituto del traslado. Y lo hicieron todos los gobiernos. El gobierno anterior, el otro, jugaron con los traslados y jugaron con las causas. Y me parece que lo que la Corte quiso es cerrar definitivamente este debate y que este Consejo no se equivoque nunca más respecto a cómo se debe interpretar un traslado. Esto es lo que por lo menos a mí me quedó absolutamente claro con respecto al tema de traslados. Ahora, nosotros estamos en un inconveniente, que es qué sucede en casos como el del doctor Fara, quien ha logrado su cargo desde la instalación del Consejo de la Magistratura y la reforma del año 94, por la vía del concurso de antecedentes y trayectoria, que es como nos estamos manejando desde el año 94 en la República Argentina, a decir de razones, ¿qué sucede cuando quiere retomar su función? Esto es lo que no nos dijo la Corte y esto es lo que nosotros tenemos que interpretar. Así como cuando se hizo el examen de los 30 y pico de traslados que fueron mal realizados, yo opiné que había que llamar a concurso, porque me parecía que no había nada para opinar ni para pedir de opinión a la Corte, sino que había que llamar a concurso. Me parece que acá tampoco tenemos mucho para opinar. Si nos remitimos a algunas de las cuestiones que se plantean para una posición vinculadas a lo que el doctor Fara dijo en el Senado respecto a la persecución de la que fue objeto, claramente el doctor Fara manifiesta que fue una persecución pública. Es más, habla de una persecución mediática hacia él, hacia su familia, etc. Y la verdad, miren muchachos, yo no me voy a hacer la tonta, porque eso pasó, yo lo vi desde afuera, pero lo vi. Y que de alguna manera su pedido de traslado estaba vinculado
fundamentalmente al acoso público y mediático que sufría por esos días. Respecto a las apreciaciones que hace la Corte, bueno, nosotros acá hemos tomado algunas resoluciones. Y a mí me parece que no nos tenemos que olvidar de las resoluciones que tomamos, porque si no, nos decimos y nos contradecimos. Por ejemplo, hemos tomado la resolución de liberar alguna vacante porque estamos suponiendo que los doctores, el doctor Bertuzzi puede llegar a volver a determinado juzgado, o puede ocurrir que, y entonces desacumulamos expedientes para no encontrarnos con el problema de que cuando tengamos la situación, que todos sabemos que puede llegar a ocurrir, no tengamos la solución. Entonces, todos acá estamos viendo que el problema lo tenemos que ir desconectando como si fueran cables que durante este tiempo se fueron instalando de manera incorrecta y que con el fallo de la Corte se pusieron en orden. Así que la verdad es que yo creo que no se trata de un traslado, lo que solicita claramente el doctor Fara. No se trata de un traslado, lo que está pidiendo es volver a su tribunal por el cual concursó. Y me parece que si no enfocamos en el pedido y en los datos de la realidad que tenemos, y bueno, vamos a hacer elucubraciones jurídicas, pero no vamos a resolver los problemas, no vamos a resolver los problemas. Y acá de lo que se trata es, se cometieron irregularidades en nombre del Instituto del Traslado y a nosotros, a este consejo, le toca ir resolviéndolo. Y me parece que las cosas nunca se hacen gratis, siempre tienen un costo. Probablemente dirán que esto forme parte del lawfare, como dicen algunos, o forme parte del deslawfare, como dicen otros. Pero tenemos que acomodar el desastre que se armó. Ese es nuestro trabajo como consejeros. Y la verdad, yo que no tengo nada que ver ni con el gobierno anterior, ni con el anterior, ni con pero que vuelta y media me garrotean por las decisiones que tomo, trato de pararme en el lugar de lo justo, de lo correcto. Y me parece que lo correcto es que el doctor Fara vuelva a su tribunal de origen por el cual concursó, y que vayamos desandando este camino oprobioso que se hizo en el pasado de usar el Instituto del Traslado para resolver cuestiones políticas. Dicho esto, señores, voy a poner en votación el dictamen de los doctores Molea y Tonelli. Por el dictamen del doctor, si nadie quiere hablar, por el dictamen del doctor Molea, quienes están de acuerdo. Bueno, lo siento, doctor Tonelli se quedó solo con su dictamen. Va a morir con la bandera como el sargento Cabral. Listo, entonces hay un dictamen de mayoría y hay un dictamen de minoría para el plenario de la próxima sesión. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe de la subcomisión del doctor Lugones y Tonelli con el análisis de la impugnación en el concurso 410, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 2 cargos. Con la disidencia parcial del doctor Recondo, que creo que tiene algo para decir respecto a una ínfima de porcentaje, doctor Tonelli, que no afecta... perdón, doctor Recondo. Había un detalle de una cuentita que usted quería aclarar. Gracias. Quería aclarar un error que cometí, que le puse puntaje final 133,40, cuando debería haber puesto 133,65, pero esto no altera el puesto en que lo pusimos, pero quería aclarar ese error mío. Bien, entonces...
¿Puede, secretaria, leer el orden del día que propone la subcomisión? La subcomisión propone el siguiente orden. Simas Alexis Lionel, 164,50. Rocamora Sergio Roberto, 146,65 puntos. Miranda Julio Gonzalo, 143,25 puntos. Wilk Pablo Ezequiel, 137,60 puntos. Minguillón Roberto Fernando, 136,15 puntos. Poderti Martín Luciano, 134,55 puntos. Porras Hernández Emilio Ricardo, 134,25 puntos. Cartolano Mariano Jorge, 134 puntos. Lega Pablo Juan, 130,70 puntos. Ceballo Bilbao Rodrigo Arnoldo, 125,90 puntos. Iturburu Maximiliano, 125,85 puntos. Díaz Mayer Carlos María, 120,90 puntos. Y Anzulovich Vicente Alberto, 112,85 puntos. Y la disidencia del doctor Recondo es solo parcial en punto a 2 postulantes. El puntaje asignado al doctor Miranda Julio Gonzalo, que lo reposiciona al segundo lugar con 147,25 puntos, mientras que respecto del postulante Wilk Pablo Ezequiel lo posiciona en el puesto séptimo con 133,65 puntos. Esa es la única diferencia que advertimos en la posición del doctor Recondo, ¿no es así? Bien. Ponemos a consideración entonces el dictamen de la subcomisión. Y lo otro que tengo para decirles, bien, resulta aprobado. Tenemos que citar a entrevistas, teóricamente deberíamos citar a... Sí, doctor Ustarros, usted está pidiendo la palabra. Sí, gracias, presidenta. En miras y según lo que hemos conversado, a que hay 2 dictámenes, pedirle si se puede citar para escucharlo en entrevistas personales hasta el postulante número 10 del dictamen que acabamos de aprobar, como para tener un panorama un poco más amplio y obviamente dentro del marco reglamentario a efectos de conformar en su momento las ternas. Sí, es Sí. conveniente, porque además hay En realidad, que están en otros concursos. perdón, sí, no me dejó terminar el consejero Ustarro. Reglamentariamente corresponde hasta el 9, pero como los doctores Rocamora, Miranda y Wicks se encuentran ternados en otros concursos, se sugiere ampliar, la comisión sugiere ampliar hasta el postulante número 12. Y Porras Hernández. Pero teniendo en cuenta que son 13, para no dejar un postulante afuera, la presidencia sugiere que convoquemos a los 13. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a convocar a los 13. Respecto al informe psicológico y psicotécnico, hay que tener en cuenta que los postulantes que deben someterse a él son los doctores Simas, Minguillón, Poderti, Porras, Hernández, Cartolano, Lega, Díaz, Meyer y Anzulovich. Han declarado domicilio en distintas localidades: Mar del Plata, Amba, Chubut y San Luis. Por ello, desde la Secretaría se tendrá que coordinar con los postulantes la realización en hospitales públicos o prestadores de la obra social del Poder Judicial. Y habría que determinar hasta qué momento lo acompañan. Así que, dicho esto, entonces vayamos al tema siguiente. Pongo en tratamiento el informe de la subcomisión de los doctores Lugones y Tonelli con el resultado de las entrevistas personales en el concurso 415, Cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial Federal de la Capital, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 3 cargos no habilitados. Secretaria, ¿quiere decir cómo fueron las ternas? Sí, las ternas quedarían integradas del siguiente modo. Primer terna, Diego Pablo Póvolo, Alejandro Jorge Nobili y Juan Rafael Stinco. Segunda terna, Federico Martín José Málvarez, Santiago Roca y Humberto Carlos Guardia Mendoza.
Tercer terna, Silvia Beatriz Farer, Irina Natacha Gedwilo y Javier Indalecio Barraza. La lista complementaria prevista en el artículo 48 quedaría integrada por Joana Cristalo, María Laura Manín, Micaela Soledad Figueredo, Gonzalo Auguste, Martín Rubén Ataefe y Javier Alejandro Rodiño. Muy bien. Si les parece, lo ponemos a votación, lo pasamos al plenario. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, lo pasamos al plenario. El siguiente punto es la consideración de resorteos de jurado para los concursos en los cuales no se ha logrado la integración y se ha agotado la nómina de suplente. Conforme surge del material que se remitió con el orden del día, en el concurso 443, Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal Correccional de la Capital, Sala 8 y 20, no aceptó ni la titular ni ninguna de las 4 docentes de competencia general. Por eso resulta necesario proceder al resorteo de esa categoría. Estoy teniendo problema con las señoras, doctoras, profesoras de competencia general, pero bueno, necesitamos entonces resortear esa categoría. Respecto al concurso 458, Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma, Río Negro, en la categoría docente magistrado no aceptó ni el titular ni los 3 primeros suplentes, razón por la cual la 4ª suplente pasó a ser la titular. Resulta necesario entonces proceder al resorteo de esta categoría para poder contar con el suplente correspondiente. Estas son todas novedades respecto a los sorteos de jurado. Asimismo, luego de remitido el material para esta sesión, surgieron las siguientes novedades. En el concurso 452, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, y 454, Juzgado Federal número 2 de Santa Fe, no han aceptado en la categoría competencia general ninguna de las docentes sorteadas. En consecuencia, resulta necesario resortear dicha categoría en ambos concursos. Si no hay objeciones, se firmarán las resoluciones en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacer las resoluciones para hacer los resorteos. El siguiente punto es la readecuación de la lista de jurados conforme a las novedades producidas. Les hemos remitido de la comisión el material correspondiente para hacer las siguientes adecuaciones. Los docentes Edith Alvarelos y María Marta Melasi no son abogadas, sino que se desempeñan como docentes de Historia Constitucional y licenciada en Economía, respectivamente. Por su parte, la doctora Noemí Mellado, comunicó que desde el 1 de septiembre se encuentra jubilada y el doctor Enrique Carlos Müller hizo saber que cesó como docente. En tanto, el doctor Carlos Elbert informó que está retirado y el doctor Agustín Gordillo manifestó que no le habían solicitado consentimiento previo para integrar la lista de jurados y no desea formar parte de ella. Finalmente, desde la comisión se tomó conocimiento del fallecimiento de la doctora Eve Iris Rimoldi de Ladman. Posteriormente, luego de la convocatoria realizada, hemos recibido las siguientes novedades. La doctora Elena Hayton de Nolasco ha solicitado no participar de futuros sorteos. Los docentes Marta Noemí Spesot de Aneta y Graciela Alba Mayorano han informado el cese en sus funciones para acogerse a los beneficios jubilatorios. También hemos tomado conocimiento del fallecimiento del profesor Héctor Zimmerman. Y la docente Marta Révora nos informó que no es abogada, sino licenciada en Economía. Por lo expuesto, en todos los casos citados, corresponde darles de baja de la lista aprobada oportunamente. Por otra parte,
la designación del doctor Néstor Pablo Barral como vocal de la Cámara Federal de San Martín implica que deba adecuarse la especialidad ampliándose conforme las nuevas competencias. Antes, como juez de primera instancia, solo tenía la especialidad penal, pero ahora, con la designación de camarista, tendrá además la especialidad civil y comercial federal, administrativo, tributario, seguridad social y trabajo. Si hay acuerdo de los señores consejeros, vamos a pasar a la firma un proyecto de dictamen en esos términos, el cual luego será remitido al plenario para hacer las modificaciones respectivas. ¿Hay acuerdo? Muy bien. Entonces les pasamos la resolución a la firma. El siguiente punto es el proyecto de resolución que dispone el sorteo de jurados que intervendrán en el concurso destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal Correccional número 3 de Morón, provincia de Buenos Aires. Aquí el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 988, designó al doctor Néstor Pablo Barral como vocal de la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, hasta entonces titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, provincia de Buenos Aires. Con lo cual corresponde ordenar el sorteo del jurado que intervendrá en el concurso destinado a cubrir la vacante producida en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón. Si están de acuerdo, vamos a proceder a realizar el trámite. Muy bien. Y, si no me equivoco, el último punto del orden del día es la propuesta del doctor Tonelli para modificar los artículos 41 y 44 del Reglamento de Concursos Públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación, aprobado por resolución 7 del año 2014. ¿Algún consejero quiere hacer uso de la palabra? Si nadie tiene ganas de hacer uso de la palabra, lo pongo en consideración. Está en consideración. Bueno. Doctor, ¿quiere hacer una breve explicación del proyecto? Gracias. Sí, como no, con mucho gusto. Es muy sencillo, creo que ya lo dije en alguna reunión previa. Hay una parte del concurso, de los concursos para la designación de magistrados, que generalmente ha sido objeto de críticas, de cuestionamientos, que es precisamente las entrevistas, porque como consecuencia de las entrevistas, que es el último tramo, la última parte del concurso, hay veces que hay aspirantes que suben y otros que bajan, lo cual es razonable. Pero en la medida que esos cambios no tienen una medida objetiva para valorarlos, surgen los cuestionamientos. Entonces me parece, y eso es lo que propongo, que sería mucho más objetivo y mucho más transparente que como consecuencia de las entrevistas personales se asigne a cada entrevistado un puntaje. El puntaje que yo propongo equivale al 10% del máximo que se puede obtener en teoría por antecedentes y por el concurso de oposición, que son 200 puntos, es decir, 20. Por lo tanto, la propuesta es que la subcomisión que realiza las entrevistas califique a los entrevistados con una nota que va de 0 a 20, lo cual me parece que le daría a esa etapa del concurso mucha mayor objetividad y mucha mayor transparencia, en la medida que resultaría más fácil para quienes hayan participado y para quienes hayan visto las entrevistas cotejar el desempeño del postulante en relación con la nota que se le ha asignado. Esta es esencialmente la propuesta. Gracias, Presidenta. Yo tengo una breve consideración respecto al tema de la incorporación de las mujeres en las ternas, porque allí se establece una obligatoriedad de, en estos 20 puntos que usted propone, un mínimo de 10 puntos. Y me parece que sería un retroceso a lo que planteó, a lo que planteamos el año pasado respecto a las consideraciones que hacíamos en orden a la posibilidad de que las mujeres participen en las ternas.
Es la única, el único tema para cuestionarle, doctor. Otro Pero yo no. no pongo un mínimo de 10 puntos, según yo recuerdo. No, tengo... sí, doctor. Dice, deberá incorporarse al menos una mujer en la terna siempre que en la entrevista personal la postulante haya sido calificada por la comisión con un puntaje igual o superior a 10 puntos sobre el sí. total de 20. Eso lo podemos modificar. Además habíamos hablado en una reunión anterior, y creo que fue usted precisamente la que introdujo el tema y lo propuso, acerca de la posibilidad de también prever una calificación que puede ser adicional referida a la cuestión de género. No veo ningún inconveniente, por ejemplo, en que establezcamos que cada postulante debe ser interrogado en esa entrevista en relación con la cuestión de género y que se le debe asignar un puntaje entre 0 y 10 o entre 0 y 15 o entre 0 y 20. También me parece que sería sumamente adecuado. Bien. Doctor Molea. Sí, la verdad que entiendo el planteo del doctor Tonelli, creo que vale la pena el análisis y también que podría colisionar con el gran trabajo que hizo este cuerpo sobre cuestiones de género. Yo lo que propondría es una reunión en conjunto entre reglamentación y selección para tratar este tema con mayor detenimiento y análisis. Bueno, si están de acuerdo, entonces, a mí me interesa el tema, me parece que aporta a la transparencia el proyecto que presentó el doctor Tonelli, y no estaría mal que trabajemos para poder darle un dictamen. Lo tenemos hace bastante tiempo en la comisión. Así que, doctor Tonelli, si está de acuerdo, hacemos en la semana una reunión con la comisión de reglamentación e intentamos sacar algo que nos pueda expresar a todos. Totalmente de acuerdo. Doctora Siley, ¿usted estaba tratando de hablar? Sí, perdón, no sé si me escuchan bien, pero no tengo imagen. La escuchamos muy bien, doctora. Bueno, sí, estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Molea y la experiencia que venimos teniendo de trabajo conjunto de comisiones, cuando se trata de modificaciones profundas, como la que acá intenta hacer el doctor Tonelli, nos resultó bien, hemos terminado arribando a consensos, así que me parece que podemos encarar ese trabajo. Digamos, y sumando a todo lo que ya se hizo en cuestiones de género, que también ha trabajado esta comisión y el Consejo, ¿no? Bien. Bien, hacemos entonces eso, nos comprometemos a trabajar en los próximos días para tratar de darle dictamen. Creo, secretaria, que no tenemos... sí tenemos. El punto número 12, que es la presentación efectuada por el consejero Pablo Tonelli vinculada a la promoción y activación de los concursos cuyos cargos quedaron vacantes con motivo del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en Autos Bertuzzi, Pablo Daniel y otros. Lo postergamos la semana pasada. No sé si quieren seguir teniendo... Permítame una aclaración, Presidenta. Sí, doctor. En realidad no es realizar los concursos de cargos vacantes, sino de los cargos actualmente ocupados por magistrados trasladados, que de acuerdo con la sentencia de la Corte, en algún momento deben ser cubiertos por magistrados designados de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución. De acuerdo con la tarea que se hizo allí en la Comisión de Selección, hay 36 magistrados en esas condiciones, de los cuales solamente 2 han sido llamados a concurso, que son los cargos que actualmente ocupan los jueces Bruglia y Bertuzzi. Por lo tanto, de acuerdo con la sentencia de la Corte, que indica que hay que llamar a concurso para cubrir todos esos cargos de manera definitiva, estaría restando hacer 34 concursos para cubrir cargos que actualmente ocupan magistrados que han sido trasladados. Esa es, en términos más precisos, la propuesta. Gracias. Bien. Doctor Ustarros. Gracias, Presidenta. Sí, comparto que tenemos que
abordar el tema. Me parece que el fallo de la Corte, además de dejarnos algunas precisiones, nos dejó, por lo menos a mí, muchas dudas en cuanto al alcance. Creo, para empezar a discutir el tema, creo que de la totalidad de los traslados que se efectuaron, que a través de decretos presidenciales se efectuaron, nos compete, para trazar una primera línea divisoria de agua, considerar, analizar a la luz del fallo de la Corte o de lo que pueda llegar a pasar con el otro planteo realizado al respecto por el doctor Castelli y alguna otra precisión que pueda dar, ya sea la magistrada que falló la semana pasada, la Cámara de Contencioso Administrativo Federal o la propia Corte, en los considerandos, en óbiter respecto de este tema. Me parece que para trazar una primera línea divisoria de aguas, como decía, no considero que seamos herederos del sistema constitucional anterior a la reforma del 94. Me parece que el fallo de la Corte no hace referencia a eso. Recordemos que la Constitución del 94, que crea un nuevo sistema de designación de magistrados y pone en cabeza del órgano político del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, propiciar el trámite previsto en el 99, inciso 4, empezó a ser operativo, ejecutorio a partir del 99 con la primera conformación. Me parece que los traslados que tenemos que analizar a la luz del fallo de la Corte son esos, y no los anteriores, de un régimen constitucional que era absolutamente diferente. Me parece también que para precisar, y sin adelantar posición, para precisar y sin desconocer que la Corte invalidó la resolución que tomamos, en la cual hicimos una clasificación entre simétricos y asimétricos, iguales e iniguales, en virtud de diferente jurisdicción, diferente jerarquía, competencia, razón del grado, la materia o lo que fuere, los famosos 10 casos. Me parece que también hay algo que nos puede ayudar, que no depende de nosotros como órgano, pero sí tenemos en este Consejo, por suerte, expresiones que tienen voz y voto en el Poder Legislativo, y hay un mandato de la Corte hacia el Poder Legislativo respecto de que precise el alcance de los traslados a través de una ley. Me parece que ese elemento, en la comisión de selección la integran diputados, la doctora Camaño, la doctora Siley, el doctor Tonelli, todos con vasta experiencia y con posiciones claras respecto a este tema. No integran la comisión de selección por una cuestión legal, pero sí el cuerpo, y esto es competencia del órgano en su conjunto, 3 senadores, 2 senadoras que tienen mucho también, mucho... Se congeló. Habló de los senadores y se congeló. ¿Ahora sí, doctora? Sí, ahora sí. Los Bien. senadores, dijo. Claro, no, estaba diciendo, tenemos en este cuerpo la representación estamentaria y con actores dentro del Consejo que tienen un peso específico en el Poder Legislativo. Me parece que un proyecto de ley discutido va a echar luz respecto de estos otros traslados, y obviamente el proyecto, el tratamiento de una ley que regule esto en los términos de lo ordenado por la Corte o lo propiciado por la Corte al Poder Legislativo, sumado a que está pendiente de resolución, por ahí alguna otra precisión desde el punto de vista jurisdiccional, ya sea a través del contencioso de la propia Corte, en el caso Castelli. Me parece que nos podrían echar luz como para que resolvamos de forma definitiva si tenemos que llamar a 70 concursos, a 30, a 10, a 5 o a los que fueren. Me parece que comparto con el doctor Tonelli, hay que hacer algo. Me parece también que nos faltan elementos como para
llevar esta discusión a buen puerto y zanjar en definitiva este tema institucionalmente muy importante que se abrió a lo largo del año. Gracias, Presidenta. Bueno. Doctor Tonelli. Sí, una cosita más. Me parece muy bien, y ya lo hemos hablado, y yo he expresado mi total disposición a la posibilidad de que redactemos en conjunto un proyecto de ley referido al tema de los traslados, que en definitiva también es una sugerencia, recomendación, o como se le quiera llamar, que está contenida en el fallo de la Corte. La Corte le pide al Poder Legislativo que regule el tema mediante una ley. Me parece que se da aquí en el Consejo una situación muy propicia, que es el hecho de que 6 legisladores integramos el Consejo, y además de distintos partidos políticos, de modo que creo que sería sumamente provechoso que nos pusiéramos de acuerdo, que redactemos un proyecto de ley y que los legisladores que integramos el Consejo lo presentemos conjuntamente. En eso estoy totalmente de acuerdo y a disposición. Ahora, me parece que eso es independiente del llamado concurso. Los concursos los tenemos que hacer, los traslados a los que se refirió la Corte son traslados que ya están hechos, que no van a ser alcanzados por una ley que pueda sancionarse en el futuro. Son traslados que van a durar hasta que se realicen los concursos, de acuerdo con el fallo, de modo que me parece que no hay la menor duda de que tenemos que hacer esos concursos. En todo caso, lo que podemos hacer es segmentarlos y siguiendo esas mismas 3 divisiones que se habían hecho en aquella resolución, por más que haya sido declarada inconstitucional por la Corte, podemos empezar por los concursos de los últimos casos, que eran aparentemente los más irregulares, seguir con los otros, pero no cabe la menor duda que los concursos hay que hacerlos, y que solo hemos llamado a 2 concursos de los 36 que debemos llamar de acuerdo con el fallo de la Corte, porque la verdad que si no sería llamativo que solo hagamos algunos concursos y no hagamos los restantes. Por lo tanto, sin perjuicio de la posibilidad de ese proyecto de ley, con la que coincido, creo que el llamado concurso debemos hacerlo. Sí. Yo, a ver, sí, doctor Recondo. Había pedido primero la palabra, presidenta, el doctor Molea. Bueno, gracias. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se habló, pero hay cuestiones tan obvias y de sentido común que creo que el Consejo debe dar un mensaje a los jueces en este punto. Por ejemplo, los traslados horizontales en una cámara, de una sala a otra, los traslados en los tribunales orales, penales, que son totalmente naturales y se hacen prácticamente con mucha asiduidad. El traslado de un juez de instrucción a otro juzgado de instrucción. Estas cosas son tan de sentido común que considero que la Corte no se puede haber referido a esto y debemos dar algún signo a los magistrados para que no perturbe este funcionamiento, que hace al buen funcionamiento de la justicia. Bien, doctor Molea. Ahí está, gracias, presidenta. Comparto el criterio del doctor Recondo en el sentido que nosotros debemos dar certidumbre y tranquilidad a los miembros del Poder Judicial. Y hay distintos casos. Creo que hay que llamar a concurso. Llamamos simplemente a estos 2 porque así lo dispuso la Corte en la resolución, por eso elegimos de esta manera. Hay que continuar con los otros, no tengo dudas, pero creo que debemos hacer algún análisis, y hay algunos casos en los que yo no estoy tan seguro que todos los traslados son iguales y que todos se llaman traslados. ¿Tengo alguna duda? Quiero que el doctor Tonelli me permita dudar sobre qué sucede con los casos de los tribunales o los cambios en cámara. Para mí esos son más enroques que traslados. Traslados son los horizontales,
los que han ido de un lugar al otro sin respetar esta horizontalidad. Por lo cual, en esos casos, yo no tengo ninguna duda que hay que llamar a concurso. Tengo algunas dudas en relación a los que planteaba el doctor Recondo, que para mí ni siquiera son traslados, son otra cosa, son cambios, son enroques, tienen otro nombre. Entonces, hay que ponerse a trabajar, hay que transmitir certidumbre, porque creo que los magistrados, muchos magistrados han quedado con cierta incertidumbre y dudas luego de este fallo, y en eso sí también tenemos una responsabilidad. Por lo cual creo que el planteo del doctor Tonelli como disparador es importante, es oportuno, y nosotros debemos dar sobre esto una respuesta. Ahora, creo y comparto lo que dice el doctor Recondo, no todos los casos son iguales, por lo cual dejemos en claro, hicimos 2 llamados porque así lo resolvió la Corte. Porque la resolución habla de estos 2 casos que fueron los que han hecho un planteo. Ahora seguramente vendrá el del doctor Castelli, con lo cual también nos van a pedir que lo hagamos. Y después, creo que deberíamos hacerlo por etapas, con los que son más claros, y hacerlo segmentado. Y también podríamos ponernos a trabajar en algún criterio de este Consejo en relación a los cambios de una sala a la otra, o dentro de un mismo tribunal oral, o entre los juzgados de instrucción, como planteaba el doctor Recondo. Sobre eso yo creo que debemos analizarlo un poco más. Muchas gracias. Bueno, la comisión viene trabajando en esa lista de 30 y pico que habíamos presentado a los consejeros que entendíamos que eran los que estaban en el ojo del fallo de la Corte. Lo que vamos a hacer es un trabajo para trabajarlo en labor y poder determinar para continuar el trabajo. Yo coincido con el doctor Tonelli, nosotros no podemos quedarnos en que porque fueron a la justicia, entonces llamamos a concurso. Nosotros tenemos que resolver este problema. Es lo que dije antes, son cables que se cruzaron y que ahora con mucho cuidado tenemos que arreglarlos. Y fundamentalmente me parece que el cuidado lo debemos tener en orden a lo que plantea el doctor Recondo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos jueces que estén en sus sillas tranquilos, sabiendo que pueden juzgar sin que el poder político los moleste o les sugiera o nada. Así que lo que vamos a hacer en todo caso es apurar un poco el trabajo que estamos haciendo en la comisión para poder presentarles algo para empezar a trabajar en el llamado a concurso del resto de los temas que nos están quedando. Yo creo que ahí estábamos mirando, tenemos muy pocos problemas que sí pueden llegar a tener un cortocircuito. El resto me parece que lo podemos resolver. Así que bueno, hacemos eso si les parece, para avanzar un poco más en el fallo de la Corte. Presidenta. Bien. Sí, doctor. Muy brevemente, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que usted propone y también estoy de acuerdo en que, por supuesto, es muy distinto haber pasado de una sala a otra o de un tribunal oral al de al lado. Claramente son casos totalmente distintos que merecen un tratamiento seguramente distinto. Bien. Bien, doctores, entonces con esto damos por concluida la reunión de la comisión de selección. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día jueves, creo, 17, en el plenario. Gracias, muy gentiles todos. Gracias, hasta luego. Gracias, secretaria. Gracias, buenas